Hoy vamos a ver dos enseñanzas ocultas en el método Opus 59 de Matteo Carcassi. En este método Opus 59 de Matteo Carcassi encontré dos cosas que son esenciales que yo he estado compartiendo en este canal y que demuestra que yo no estoy enseñando nada nuevo. Ya hace casi 200 años Carcassi estaba enseñando esto en su método, pero a veces pasamos por estos ejercicios y no nos detenemos a pensar, simplemente estamos ejecutando y leyendo y no vemos qué es lo que está en el fondo. Por eso hoy vamos a hablar de dos cosas muy simples, pero que estoy seguro les va a ayudar a avanzar. Son más que todo formas de pensar, no es tanto una cosa técnica, sino una forma de pensar al momento de estudiar la guitarra. Vamos a hablar de dos conceptos. El primero es súper esencial, pero es la idea de que tenemos que aprender a pensar en acordes. En la primera parte de este método, en una sección dedicada a los arpegios, en el inicio de esta sección, Carcassi hace lo siguiente. Él va a enseñar a tocar arpegios en diferentes combinaciones. Sin embargo, lo primero que hace es poner los acordes que se van a utilizar para tocar esos arpegios. Aquí vemos entonces un pentagrama con acordes en redondas donde tenemos dos acordes únicamente, súper sencillos, Do mayor y Sol 7. De vuelta a Do mayor. Pero esto es algo tan básico pero tan importante porque aquí lo que quiero hacer énfasis, es en esta idea de que cuando nosotros estamos tocando arpegios, estamos visualizando acordes muchas veces completos en posiciones básicas, pero que no vamos a estar tocando todas las notas, sino que vamos a estar tocando algunas de las notas de este acorde, pero en el fondo estamos pensando en esta posición. Por ejemplo, aquí tenemos un primer ejercicio muy sencillo que tiene este arpegio. Entonces ven, aunque yo estoy tocando el primer acorde, Do mayor, sin el Mi, porque no tengo el Mi, en este arpegio básico no se utiliza el Mi, nunca toco la cuarta cuerda, pero en el fondo yo estoy pensando en el acorde que está en el sistema superior, que es en este Do mayor. Todo esto es Do mayor, esto es Sol 7, de regreso a Do mayor. Parece algo tan básico, pero realmente aquí, créanme, que puede estar la raíz de uno de los cambios en la forma de pensar más importantes, que es esta de pensar en los acordes. Y esto nos lleva al concepto número 2, que es aprender a pensar en progresiones armónicas. Esto es algo que ya he mencionado mucho en el canal y este es un paso más. Luego de que nosotros aprendemos a ver los acordes, tenemos que aprender a ver cómo estos acordes se relacionan entre sí. Por eso yo digo que los acordes son como las palabras y las progresiones armónicas son como las oraciones. Una frase, una oración en el idioma español, en este caso, está construida de varias palabras. Pues así, las progresiones armónicas están construidas de varios acordes que tienen una lógica, que tienen un sentido común. No es algo que se hace de una manera aleatoria. Y vamos a ver cómo podemos estudiar esto con los siguientes ejercicios del método, que son muy sencillos, pero que podemos aprovechar para interiorizar estas ideas. Luego de estos ejercicios de arpegios con los acordes anteriores, ahora tenemos unos ejercicios donde vamos a encontrar progresiones en diferentes tonalidades. Vamos a empezar, por supuesto, con Do mayor, que es lo más básico. Y a partir de ahí les voy a recomendar qué es lo que ustedes pueden hacer para continuar avanzando. Si vemos este primer ejercicio en Do mayor, tenemos lo mismo que antes. Tenemos un pentagrama superior con acordes escritos en redondas y un pentagrama inferior con los arpegios. La idea es que cada uno de estos acordes superiores son la base de los arpegios que estamos haciendo. Si pensamos primero en los acordes desde el punto de vista de los nombres populares, el primer acorde es Do mayor, el segundo acorde es La menor, el tercer acorde es Re menor, el cuarto acorde es Sol 7, segunda línea Do mayor, La menor, Re menor, ahora Do mayor con bajo en Sol, Sol 7 y Do mayor.
Vean que incluso acá los acordes no están escritos completos. En la parte que tienen redondas no están los acordes completos. Por ejemplo, el do mayor no tiene el mi, porque nunca se va a utilizar. Sin embargo, tenemos que ser capaces de ver que ese es el acorde de do mayor, aunque yo estoy tocando únicamente estos dedos, sin el mi de la cuarta cuerda. El la menor que se toca en esta posición, también yo tengo que saber que es este la menor, esta posición básica que casi todas las personas aprenden desde un inicio, es lo que tenemos ahí, aunque estemos tocando únicamente el la, do y el mi. Tampoco tenemos ese mi en cuarta cuerda. Luego tenemos el re menor, que sí está explícito, el sol 7, que también le falta el si en quinta cuerda, nunca lo vamos a tocar, pero ahí está el acorde, y así estos acordes se repiten. También tenemos hacia el final el acorde de do mayor con bajo en sol, que es este de acá, que ahora que veamos la función armónica, vamos a ver que es un acorde que ya he mencionado muchísimas veces en todos los videos. A ver si ya lo saben, se los dejo de interrogante mientras llego ahí. Este es un acorde de do con bajo en sol. ¿Lo ven? Do mayor, pero tiene el bajo en sol. Pues bien, si pensamos desde el punto de vista de progresión armónica, cuando yo pienso en los acordes así, do, la menor, re menor, sol 7, todavía me estoy perdiendo de ciertos detalles, y es de entender la función de estos acordes dentro de la progresión. Por eso, aquí todavía, si subimos un paso más, vamos a pensar en la función de estos grados y no en el acorde como un ente individual. Y así vamos a ver que la progresión tiene mucho sentido. En este caso, do mayor es primer grado, la menor sexto grado. Estos dos son acordes con función de tónica, de mayor relajación. Luego re menor es acorde subdominante y sol 7 dominante. En esta primera línea entonces tenemos tónica, subdominante, dominante. Esta es una progresión que tiene sentido. Tónica, subdominante, dominante. Y esto se repite porque el ejercicio es muy básico, pero aquí se repite la tónica en do y la menor, re menor, subdominante, y ahora el do mayor con bajo en sol. A ver si ya lo habían adivinado algunos, pero este se llama el 1-6-4 cadencial. Es un acorde que aparece constantemente en toda la música, por eso les digo que tienen que acostumbrarse. Es un recurso que se usa constantemente, no es nada nuevo, no es ningún secreto, no es ninguna cosa extravagante que está haciendo algún compositor, simplemente es una parte fundamental del lenguaje armónico y tonal funcional. Entonces, 1-6-4 cadencial, dominante y tónica. Entonces, ahora cuando yo toco el ejercicio, estoy pensando en los acordes y en la función, ¿por qué no? Todo esto es tónica, esto es segundo grado, dominante, más tenso, tónica, relaja, la menor tónica, subdominante, 1-6-4, dominante, tónica. Y esto tiene una aplicación práctica también, que es al menos crear tensión armónica. Estos acordes no son todos iguales. Aquí tenemos más reposado, aquí es un poquito más tenso, y vuelve a reposar. Un poquito más tenso, ahora tenso, el 1-6-4 cadencial, dominante y resuelve a tónica. Se ve un poco complicado porque yo tengo que ir diciendo todo y es más difícil decirlo que pensarlo, pero cuando ustedes empiezan a incorporar esta manera de ver la música, va a ser todo bastante más simple, porque podemos entender y empezar a ver estas progresiones recurrentes que encontramos en la música una y otra vez.
Ahora bien, si ustedes quieren seguir trabajando con este tipo de ejercicio, les recomiendo este método, Opus 59 de Mateo Carcassi, que lo pueden buscar en internet, está en IMSLP de manera gratuita, y después de estos ejercicios, pues van a tener otras tonalidades. No las voy a hacer todas acá porque sería un poco redundante, y de hecho son progresiones muy similares, pero tenemos también estos ejercicios en re mayor, la mayor y en algunas tonalidades menores. Y luego tenemos la siguiente sección, que es donde se está tocando ya escalas, cadencias y algunos ejercicios simples en diferentes tonalidades. Esto es algo muy importante. Estos métodos, al menos este método, trabaja por tonalidad. Entonces podemos trabajar en do mayor, tocar la escala, tocar una breve cadencia y luego tocar algunos ejercicios sobre esta tonalidad. Y esta manera de estudio es algo que tal vez no hayamos hecho, tal vez nos hemos brincado de una vez a tocar piezas más avanzadas de Carcassi, pero nos hemos perdido esta parte inicial, que es donde realmente se fundamenta todo lo que va a venir después. Cuando logramos ver estas secuencias de acordes, después vamos a poder detectarlas en el repertorio y va a ser simplemente más fácil porque ya sabemos lo que estamos haciendo. Creo que estoy repitiéndome una y otra vez porque realmente no hay mucho secreto aquí. Aquí lo importante es analizar, pensar en los acordes, pensar en las progresiones armónicas y listo. Así empezamos a comprender mejor el lenguaje de la música. Como siempre les recomiendo mi PDF, Los Fundamentos de la Teoría Musical, que están asociados a una lista de reproducción de videos para que puedan aprender los elementos más básicos de la teoría musical, si es que todo esto que estoy hablando hoy les parece muy avanzado. Hay una parte previa que ya yo estoy dando por un hecho que ustedes saben, y si no es así, pues vayan, descarguen ese PDF, empiezan a hacer los ejercicios y poco a poco empiezan a avanzar en el entendimiento de la música. Esto no es teoría, esto es la música, cómo funciona la música, el lenguaje de la música. Así que no crean que es algo meramente intelectual, matemático, mental, no, esto es cómo funciona el lenguaje de la música. Espero sus comentarios, sugerencias, correcciones y como siempre a practicar el Opus 59 de Carcassi. Los primeros ejercicios, no se vayan al final donde vienen 50 piezas para tocar de repertorio, no, tienen que hacer los ejercicios iniciales con esta manera de pensar. Nos vemos en el próximo video y que tengan una excelente semana. Hasta luego.